El libro 12 del Códice Florentino aborda en 41 capítulos la guerra de conquista española que tuvo lugar en México Tenochtitlán. Los tres textos del manuscrito, el náhuatl, el castellano y el pictórico, fueron producidos por diferentes personas durante casi 3 décadas, desde alrededor de 1550 hasta el año de 79. A pesar de la obvia influencia europea en las imágenes y composición del manuscrito, los tlacuiloque emplearon muchas convenciones iconográficas mesoamericanas, así como muchas categorías conceptuales náhuatl en sus dibujos. Este ensayo investiga el significado de una imagen simbólica en particular, las plumas. Uno o varios artistas recordaron o imaginaron que los españoles portaban penachos de grandes plumas. El texto en náhuatl menciona solamente una vez que los españoles llevaban plumas en sus sombreros. En el capítulo 15, que describe la marcha de los españoles a México, se mencionan las plumas que los españoles llevaban en sus cabezas. Estas plumas no se refieren a aquellas largas y rectas de los quetzales, ni a otros tipos de plumas utilizadas por los nahuas, son plumas del avestruz. Los artistas probablemente vieron a los españoles portando tocados de plumas del avestruz, o quizá vieron este tipo de pluma en los libros de la biblioteca del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, o en las blasones de los escudos de armas de la nobleza. De cualquier forma, los artistas exageraron el tamaño de las plumas y aparentemente les atribuyeron un significado especial. En otros estudios he mencionado que las plumas fueron símbolo de poder entre los mixtecos y los nahuas de los periodos postclásico y colonial temprano. Algunas imágenes en el Códice Viena y en el Códice Yanhuitlán demuestran cómo los artistas usaban las plumas para simbolizar el poder de los dioses primordiales de la nobleza mixteca o de los oficiales españoles. Para los nahuas he encontrado ejemplos notables en el Códice Florentino. Jill First y Alessandra Russo han llegado a una conclusión similar para el caso de los nahuas, vinculando las plumas y piedras preciosas al concepto náhuatl de tonali. Tonali es la fuerza del sol, la vitalidad atribuida a los seres humanos al nacer. Cada ser vivo recibe su tonali del calor y la luz de Tonatiuh, el sol. First observó que las plumas simbolizaron el rango y los destinos o tonalis de los señores. Russo ha señalado la relación entre las plumas, el tonali y el sacrificio ritual entre los mexicas. El libro 12 contiene 2 secciones que mencionan plumas con todo detalle. La primera se encuentra en el capítulo 4, cuando Cortés recibe regalos de los emisarios de Moctezuma. Los mexicas le ofrecen a Cortés el traje de 4 dioses, cada uno adornado con muchas plumas de quetzal, garza real y faisán. Los penachos, los tocados, los chimalis, los jubones, los abanicos y los pendones estaban aderezados con abundantes plumas. Según el texto, estos objetos eran pertenencias de los dioses. En el capítulo 5, los mensajeros visten a Cortés con el traje de Quetzalcóatl y dejan los otros trajes a los pies del capitán. En el libro 12 se menciona que los españoles recibieron muchas plumas de quetzal como tributo, pero ellos usaban solamente sus propias plumas de avestruz. La gente de Teocalhueyacán, por ejemplo, ofrece manojos de plumas de quetzal a Cortés, quien está sentado como señor portando plumas de avestruz en su cabeza. En este sentido, las plumas funcionan en el texto como signos de etnicidad que distinguen los españoles de los indígenas. También las plumas significan el poder y el rango. En contraste con Cortés, los hombres que ofrecen plumas como tributo no llevan plumas como parte de su atuendo. Es muy probable que Cortés llevara plumas cuando llegó a México. Bernal Díaz del Castillo relata que Cortés empezó a usar un penacho de plumas y otros símbolos de distinción después de ser elegido por el gobernador de Cuba como capitán de la expedición hacia Yucatán y
y México. Otras fuentes del siglo XVI, como la historia de las Indias de Nueva España de Diego Durán, representan a Cortés portando plumas grandes. La aparición de Cortés y otros españoles llevando plumas extrañas debió haber causado una clara y fuerte impresión en los mexicas, considerando que ellos interpretaban la introducción de cada cosa nueva como un aspecto familiar de su propia cultura. Los señores nahuas también llevaban muchos tipos de plumas de todos colores en sus atuendos. Hay muchas referencias a las plumas en los capítulos sobre el traje de los señores en libro 8 del Florentino. Los gobernantes llevaban tilmatlis y tocados de plumas, especialmente cuando bailaban. En el capítulo 9, donde se describen los trajes del Valle de Tlatoani, se mencionan muchos tipos de plumas. Pero las referencias a las plumas más detalladas en el libro 8 se encuentran en capítulo 12, que trata sobre lo que llevaban los tlatoque cuando iban a la batalla. Plumas de espátula roja, de quetzal, de cotinga azul, de loro, de garza real y de trupial. En dicho capítulo, aunque corto, se mencionan plumas 64 veces en referencia al traje y a las cosas asociadas con el tlatoani cuando iba a la guerra. En las culturas de la Europa medieval, al igual que en Mesoamérica, portar tocados de plumas indicaba el alto rango social o militar de la persona. Sin embargo, para los nahuas, las plumas tenían un significado adicional. Ellos asociaban las plumas también con un teotl, una fuerza o criatura poseedora de poder formidable y impresionante, y con el tonali. Casi todos los dioses, los teteo, en libro 1 del Códice Florentino, llevan todo tipo de accesorios de plumas. Los mexicas regalaron a Cortés las insignias de plumas de 3 teotl, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Tlaloc, porque ellos pensaban que Cortés era un teotl. El libro 12 dice muy claramente que los mexicas saludaron a Cortés como un teotl y trataron de ataviarlo como tal, presentándole alternativas para que eligiera el teotl específico que podría imitar o encarnar. El acto de llevar el traje asociado con un teotl, de tomar los atributos y tonali de un teotl como Texipla, era un aspecto muy importante en el sistema religioso de los nahuas. El texto en náhuatl del libro 12 se refiere a los españoles 17 veces con la palabra teotl, ya sea como individuos o como grupo. Es difícil de creer que los hombres que recordaron los eventos de la guerra, como nos informa Sahagún en el prólogo del libro, inventaron o imaginaron esta referencia muy específica. Sabemos que el libro 12 fue escrito por primera vez en 1556, 34 años después de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Algunos de los hombres que en aquel tiempo recordaban la guerra habrían tenido edad suficiente para pelear en las batallas. De hecho, esta narrativa fue escrita muchos años antes de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo. Por esta razón, el argumento de que las narrativas indígenas fueron escritas mucho tiempo después de los eventos por personas de otras generaciones no se aplica al caso del libro 12 del Florentino. Podemos ver la palabra teotl en otros textos escritos en náhuatl como los Anales de Tlatelolco. Obviamente debemos considerar el significado de la palabra teotl en náhuatl. Estudios recientes de Molly Bassett y Guillaume Olivier, entre otros, han demostrado la gran variedad de significados de esta palabra. A pesar de nuestras limitaciones para entender conceptos sagrados indígenas, es claro por lo menos que la palabra tenía y todavía tiene un sentido relacionado con lo poderoso y lo maravilloso. Fray Alonso de Molina, experto en la lengua mexicana, tradujo teotl simplemente como Dios en su vocabulario. Pero Sahagún entendió el concepto en su sentido más amplio. En el prólogo del libro 11, el fraile se queja de que los nahuas aplicaban la palabra a muchas criaturas y cosas que podían ser buenas o malas, como el sol, el mar o los animales feroces. La queja de Sahagún
descripción que aparece en el libro dedicado a las cosas de la tierra nos indica el significado amplio del concepto que fue aplicado a las cosas extraordinarias o poderosas, ya fueron buenas o malas. Estudios recientes sobre el concepto y uso de Teo en el Florentino y otros manuscritos que toman en cuenta las creencias y prácticas sagradas de los nahuas están cambiando el debate sobre si los mexicas consideraban a los españoles como dioses. Muchos investigadores han rechazado la idea sin considerar el significado de Teo. La segunda descripción de tallada de plumas en el libro 12, otra vez en referencia a los dioses, aparece en capítulo 19, donde se relata que los mexicas crearon una imagen o ixipla de Huitzilopochtli para la fiesta de Toxcat. La imagen incluye plumas de colibrí, loro y águila. Huitzilopochtli estaba asociado con el sol, Tonatiuh. En el libro 12 se menciona que los españoles llevan plumas ostentosas de avestruz sobre sus cabezas, especialmente a partir de que empiezan a controlar México, desde la captura de Moctezuma en adelante. El español que cerró los grilletes en los pies de Moctezuma al inicio de la guerra lleva un penacho de plumas gigantesco. Dado que el tonali estaba asociado con la cabeza y el pelo, las plumas grandes sobre la cabeza simbolizaron la más alta expresión de tonali. Al mismo tiempo, los artistas del libro 12 dibujaron a los guerreros mexicas portando muchas plumas de quetzal. Un guerrero famoso, Tzilacatzin, llevaba plumas de águila, y es Tzilacatzin. Otro hombre lleva un traje de Quetzaltecolotl que perteneció al padre de Cuauhtémoc-Zin, a Huitzotzin. Cuando Cuauhtémoc-Zin encabezó su ataque contra los Xochimilca, el artista dibujó el Tlatoani con un penacho de plumas muy grande. Así vemos que los artistas del libro 12 relacionaron claramente las plumas con la guerra. El tlacuilo o los tlacuiloque que dibujaron las imágenes de los eventos que sucedieron desde la captura de Moctezuma hasta su muerte, incluyendo la matanza de Toxcat, imaginaron a un hombre amenazador armado con un casco, una máscara y un traje de puro hierro. El texto en castellano no menciona nada de este hombre vestido de hierro. Este hombre tiene una lanza y lleva un penacho de plumas ostentoso. Yo lo llamo Iron Man, como la canción de Black Sabbath. Iron Man aparece por primera vez forzando a Moctezuma a entrar en su cárcel. Después, Iron Man supervisa la destrucción de las plumas preciosas y otros objetos, así como la fundición del oro sacado del Palacio Real de Moctezuma. Posteriormente, Iron Man manda a los señores mexica a celebrar la fiesta de Toxcat y luego participa en la matanza. Iron Man cae durante la batalla. Parece haber perdido su lanza, las plumas y su tonali. Cuando Iron Man cae, un guerrero mexica ataca a un español con una lanza, tal vez la lanza de Iron Man. Esta imagen es una de las pocas que tienen colores en libro 12. Por supuesto, el guerrero lleva plumas grandes de color amarillo y naranja como la luz del sol. Pero este Iron Man indestructible regresa en la siguiente imagen, montado en su caballo, preparando para la guerra. Luego, él y su amigo emplumado tiran los cuerpos de los muertos Moctezuma y Itzcuautzin en la orilla del lago. Así vemos que Iron Man participó en todos los eventos desde la captura y la muerte de Moctezuma hasta la matanza de Toxcat. Si los nahuas asignaron un valor especial a las plumas, al oro y a las piedras preciosas porque son objetos con calidades luminosas, podríamos imaginar cómo los mismos nahuas pensaban en la armadura brillante de los conquistadores. No es una sorpresa que los escritores del libro 12 hayan prestado tanta atención a la armadura de los españoles. La imagen de Iron Man puede referirse a un hombre en particular o quizá puede representar el lado negro y aserrado de los conquistadores en general, como un prototipo. Su máscara de hierro está torcida
hundida, su cara escondida. El personaje parece un teotl terrible. El hecho de que no aparecen dos Iron Mans en la misma escena podría sugerir que este personaje representa un español en particular. Como ya dije, el texto en castellano en náhuatl no describe a este hombre de hierro, pero su presencia es más prominente cuando Cortés parte hacia la costa, dejando a Pedro de Alvarado a cargo durante su ausencia. Muchas fuentes atribuyen a Alvarado la violencia de la matanza de Toshkat. Hay una imagen más de plumas en libro 12 que puede significar algo de excepcional importancia. En el capítulo 19 se relata cómo Pedro de Alvarado ordenó que los mexicas celebraran la fiesta de Toshkat. El español tiene plumas en su sombrero y sostiene una lanza en una postura agresiva. Su voluta del habla tiene plumas. ¿Qué significa la voluta emplumada? First observó que el tonali está presente en el aliento y que las palabras y el aliento son considerados por los nahuas casi lo mismo. Por eso, la voluta puede representar tanto el calor del aliento como las palabras que se hablan. De hecho, la voluta parece una llama de fuego pequeña y el calor es la calidad esencial del tonali. El aliento y el lenguaje son fuerzas muy poderosas. En este caso, la pluma parece significar que las palabras de los españoles tienen consecuencias violentas. Alvarado manda a 3 hombres mexicas y ellos responden a sus palabras. Si las plumas representan tonali, podríamos recordar que Alvarado fue llamado Tonatu por los mexicas debido a su cabello rojo o rubio. En el dibujo siguiente, Moctezuma ordena a su gente que organice la fiesta de Toshkat con Iron Man y otro español armado a su lado. En su historia, Diego Durán describe cómo los mexicas enviaban plumas a sus enemigos como una declaración simbólica de guerra. Así, en el libro 12, la voluta emplumada parece simbolizar las intenciones bélicas de los españoles. El artista dibujó un señal que tal vez solamente un lector náhuatl podría entender, que los españoles declararon la guerra contra los mexicas, que la matanza de Toshkat fue un crimen premeditado. En el análisis final, el libro 12 presenta la matanza de Toshkat como la causa principal de la guerra. El texto en náhuatl dice que los españoles ordenaron a los mexicas a celebrar la fiesta, contradiciendo todas las historias españolas que dicen que los mexicas pidieron permiso a Alvarado para celebrar la fiesta como un pretexto para rebelarse. La voluta emplumada indica claramente que fueron los españoles quienes tuvieron intenciones violentas. Los autores artistas nahuas recordaron la matanza, el flagrante delito, como un evento tan significativo y notorio que pusieron una imagen de la violencia en el primer capítulo del libro 12, aun cuando tal episodio no se trata en la narrativa sino hasta el capítulo 20. A la mitad del libro. Para concluir, este análisis del significado de las plumas en el libro 12 del Códice Florentino demuestra que los artistas nahuas no simplemente ilustraron los libros del Códice. Al contrario, ellos usaron una amplia variedad de símbolos y convenciones para complementar y agregar información al texto en náhuatl escrito 2 décadas antes, cerca de 1555. Los tlacuiloque escribieron y pintaron una narrativa única, un récord de la memoria social, usando palabras e imágenes que invocaron categorías conceptuales y creencias nahuas. Gracias.